Bueno, hoy es viernes, bienvenidos, ¿cómo están? Hola Adri. Hola, ¿cómo estás, Perla? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. La verdad que este viernes atareado en Buenos Aires. Sí, totalmente. Y yo decía que este, si en la semana estuvimos en una suerte de sube y baja de emociones, Sí. bueno, la situación es que ahora que estamos acá sentados, Perla, tenemos una energía, es como un renacimiento. Me siento como una suerte de dragón chino que renace de Bien. tantas emociones vividas, de tanta locura en esta ciudad de la furia. Sí, aparte es feriado en el medio y no parece. No pareció tanto, No no pareció pareció. tanto. Y bueno, pero acá estamos supuestamente listos para darle este servicio a la comunidad, Perli. Sí, 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 siempre estamos de servicio. Así que, y hoy nos traes un tema muy interesante. ¿Qué tema elegiste hoy? El tema que elegí y vamos a charlar, vamos a dialogar y tratando de disfrutarlo Ujú. es el tema de la muerte. Pero no nos vamos a poner tristes. No, Claro. porque no es No, la acá la muerte intención. le sienta bien. Es como- Claro, depende cómo uno tome el tema. Siempre es el tono, no es el tema, es el No, es tono, el tono. es el cómo a veces. Y por ahí la mayoría de las veces. Bueno, es el cómo. El tema de la muerte o podríamos decir subtítulo, principio relacionado con el fin. Porque, Para mí es como un traspaso. Es un sí, cambio de, viste los líquidos. Viste que lo podés cambiar a gaseoso, a sólido. Es también, es lo mismo, es un cambio de estado un cambio de estado, muy bien, en la puede ser materia, así. ya sin materia y pasa a otro plano. O sea que de alguna manera caemos en una suerte de dualismo que nos rige en la historia de la humanidad. Dualismo de diferentes maneras. Cambio de estado no sería dualismo, porque si yo, o sea, sigue siendo agua, pero no es lo mismo que yo la tenga líquida, que la tenga en estado sólido, que la tenga en gaseoso, pero sigue siendo agua. Sigue siendo agua. Pero hay otras cosas que por ahí eh, son más tajantes, como Sí. la vida y la muerte directamente, Yo creo aunque que es haya un una transformación. continuum, o sea, es un Ajá, continuo totalmente en lo que lo único que se pierde, digamos, o que muere es el cuerpo físico. ahí está. Interesante propuesta para lanzarnos en este tema en este viernes, Sí, sí. en donde vamos a ponerle el tono que le corresponde a este tema. Y yo había pensado, ahí señores y señoras, había pensado que podríamos tomar, por lo menos para iniciar con esto que acaba de decir Perla, esta concepción, y además tomarlo de manera heraclítea. Y, Ok, y bueno, y uno dice, a ver, ¿a qué te estás refiriendo, amigo? Bueno, Heráclito, sí, a Heráclito de Éfeso. Bueno, ¿qué pasaba? Que él decía, entre otras cosas, que los opuestos no son tales. claro. En realidad no existen lo que llamamos opuestos, es una ilusión. Ujú. Bueno, profundicemos porque no te termino de entender. Bueno, a ver, que los opuestos no sean tales significa que son, digamos, dos caras de una misma moneda. Exacto. Así, con esa imagen se refería el Como obscuro. asesinos y asesinados, en realidad son lo mismo, Exactamente, porque el origen es la violencia y se terminan convirtiendo en lo mismo, víctimas y victimarios, pero uno los ve como opuestos. exactamente. Él dice, en una especie de ilusión, Ujú. nos parece que hay opuestos, pero en realidad no lo son. Lo que hay es una tensión permanente entre uno y otro. Él dice como si uno tensara una cuerda. Claro. Viste eh, como que para pelear se necesitan dos. Si vos me peleás y yo no te peleo, o al revés, no existe la pelea. Ahora, si los dos nos ponemos a pelear, esa tensión existe. exactamente. Y él dice, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Que si prevaleciera mucho uno u otro, y ahí vamos con algo tremendo como el título de hoy para Sí, sí, sí. empezar, el mundo se destruiría. Wow, qué Si lindo. tuviéramos efectos, tendríamos que poner efectos. Claro, Una eh, especie de Big Bang. claro, sería algo así. ¿Por qué? Porque él también cree que el mundo vuelve a nacer, vuelve a morir y vuelve a nacer. Claro, es eh, cíclico. y además, Es como el cíclicamente, día y la noche. así es. En realidad se oscurece, digamos, desaparece la luz,
entonces aparece la oscuridad y eso lo llamamos noche, y cuando aparece la luz lo llamamos día. ¿Ves? Y ahí estamos otra vez con los opuestos, el día y la noche, y así, blanco, Claro, pero en negro. realidad no es que son opuestos, sino que de repente un astro sube y otro baja, Exactamente. supuestamente. Entonces, bueno, estamos con esa tensión. Estamos con esa tensión que en realidad cuando prevalece mucho uno puede haber una tensión. Él dice que vamos mucho para un lado, pero el otro se corre, pero no tanto que Claro. la cuerda se corte, así dice él. Tiene que haber una tensión hasta un punto. Después prevalece un poco lo otro, después un poco de equilibrio y así la metáfora del mundo, de la política, de la naturaleza y todo. Ujú, Pero cuando termine el mundo en una conflagración universal, ujú. todo volverá al fuego, que es el elemento, no Primero. nos olvidemos de en aquellas épocas de los griegos, que el arjé, es decir, palabrita griega que es el origen, que es Claro. el origen del mundo. Bueno, él decía en su cosmología que el origen era el fuego. Entonces todo va a volver al fuego y todo va a volver a nacer del fuego. ¿De qué manera? No lo sabemos, pero al tipo se le había ocurrido eso. Claro, porque el fuego es el inicio. Para él es el inicio. Sí, 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 que después en el horóscopo podemos Aries está relacionado con el fuego. Exactamente. También, porque son los inicios. Necesitamos como el fuego inicial de los chakras más bajos, el Epa. raíz, sexual, sacro. Tenemos que encender ese fuego para luego elevarnos. Así es. Interesante relación ahí la que acaba de hacer Perla. Y bueno, y seguimos avanzando en el tema. Esto se relaciona también con un programa que nosotros tuvimos 2 o 3 programas atrás, en donde tu propuesta fue la del caos y qué hacemos después. Bueno, y nosotros habíamos dicho muy rápidamente Ujú. que también, volvemos a los griegos, pero más atrás que Heráclito, que los presocráticos, más atrás todavía, sino Hesíodo, Homero, aquellas épocas, siglo VIII, siglo X se supone, antes de Cristo. Y ahí, más que la racionalidad, estaba el tema de la mitología muy Claro. presente en los griegos. Y ahí hablamos del caos como esa especie de bolsa enorme que llena, yo diría de gatos, pero no son gatos porque todavía no se pueden definir. Llena de cosas que no son cosas tampoco, sino una mixtura que no se puede definir, no se puede nombrar. Y bueno, y todo también vuelve a eso. Y ahí está con el tema de Heráclito. Bueno, pero avanzando un poco en el tema, seguimos en un recorrido por unos minutos, por unos instantes. Eh, además, la otra manera de verlo, si uno avanza, es, como dijimos en esta especie de subtítulo, Ujú. como principio y fin, porque si, por ejemplo, nos remitimos a Sócrates, y ahí seguimos avanzando un poquito en el tiempo, no mucho, un poquito más, Ujú. tenemos que dice, bueno, pero ya no me preocupa el origen de todas las cosas. Esto que dijo Heráclito me interesa poco. Tales de Mileto que decía, que parece que es el primer filósofo según Aristóteles, y decía que el origen estaba en el agua. Ujú. Anaximandro, y parece que estaba en el apeiron, otra palabrita griega que significa lo indeterminado, Ujú. lo indefinido, pero que a su vez era infinito. No lo Puede complejizamos ser el más. éter, Puede ser, puede ser. Se parece a eso. se parece. Se parece. Así que podría venir por ese lado hoy día. Y así, Anaxímenes, el aire, y así Ujú. todos los llamados presocráticos que se ocupaban de más o menos lo que es el origen. Claro, ellos tenían como las teorías de los 4 elementos. Exactamente. Fuego, tierra, aire. Así es. A veces uno elegía uno, como vemos, otro los 4. Exacto. Y ya veremos. Pero de repente viene Sócrates y seguimos, ahora. no nos alejamos del tema de principio y fin. Y dice, no, pero todo esto no es importante, nos tenemos que ocupar de el buen vivir, de la Exacto. virtud. Eso es importante, la ética, no tanto cuál es el origen del mundo. Esas preguntas no nos interesan tanto, viene a decir este señor. Y resulta que no nos olvidamos del tema que nos convoca. Este señor que quería definir, llevando a todos con preguntas aparentemente inocentes, Ujú. para llevarlos a la verdad según él, descubrir y poder definir las virtudes, y nadie lo Ujú. podía hacer, quedaban como en una encerrona, qué linda palabra, Ujú. encerrona, pero no lo podían hacer, no lo podían lograr. De modo tal que seguía adelante con estas preguntas y este señor termina, bueno, en una especie de juicio por corrupción a la juventud, así era el título marketinero de Claro. aquel Sí, entonces. si veíamos crónica íbamos a ver Exacto. enjuiciado por Corrupción a la juventud. corromper menores. Ahí está, ponele.
Y bueno, pero es que no le caía bien las autoridades de aquel momento, un poco tiránica, ¿no? Y bueno, y como dije, no nos alejamos del tema que nos convoca. ¿Y cómo termina sus días este señor? Termina bebiendo la cicuta, Ujú. episodio Sí, más o sí, menos sí. conocido, y él diciendo a su mejor amigo, antes de beber la cicuta, ojo, no te olvides de devolverle ese gallo a Esculapio que se lo debemos. O sea que en realidad queda como metáfora de que hasta en el último momento se ocupa de la virtud, Sí, de la justicia. de la justicia. Entonces, ahí qué es lo que vemos, yendo a nuestro tema, que no importa tanto la muerte, sino el buen vivir y cómo vivís. Claro. Y que en todo caso la muerte debe ser virtuosa hasta el Ujú. último momento, si es que uno la puede elegir. Exacto. Pero bueno, seguimos avanzando en el tiempo, seguimos Sí, seguimos avanzando. avanzando y aparte también les quiero recordar que en algún momento nosotros hablamos del buen morir en este programa. Ese Ajá. es otro programa para ver. Vamos a tener de vuelta a ese Y invitado en eso, algún eso está momento. en YouTube. Eso está en YouTube, Epa, lo exactamente. podemos, podemos recurrir y Recurrir ahí cuando revisarlo. estuvo el licenciado Marcelo Belocchi hablando Ujú. del buen morir, pero nosotros vamos a apuntar por ahora al buen vivir. ¿Y qué sería vivir bien? Qué difícil. Porque como dijimos, hay muchas respuestas. Ese es el tema. No es Claro. que no las hay y no sé qué hacer. No, hay muchas respuestas y no sé cuál elegir. Eso sería el tema acá. Y bueno, como decíamos, Sócrates hizo eso. Eligió poder definir qué era la virtud. Lo más cómico, tragicómico en este caso, es que nunca lo logró. Ajá. Según parece ser, nunca llegó a definir lo que él tanto buscaba y lo que él colaboraba en este arte de la mayéutica, de dar a luz, Sí, en sí, todo sí, sí, caso dar sí. a luz la verdad, las virtudes. Él decía, no, yo lo que sé, por eso está la famosa frase de solo sé que no sé nada, tan Claro. famosa, es Y que cuanto justamente, más sabemos, en realidad menos sabemos. claro, porque en todo caso lo que está de fondo es que tenemos saberes enciclopédicos, pero no en profundidad o sobre el origen de las virtudes, en este caso, que es lo que a él le importaba. Las verdades éticas, no las Claro. podía definir. Entonces ahí viene, seguimos avanzando un poquito más, siendo las 19:13 de este viernes, y vemos que, por ejemplo, Platón eh, trató de hacer esa definición, pero en vez de quedarse con una definición conceptual, habló de las ideas como algo hipostasiado. Hipostasiado, qué palabra. Como algo lejano de lo material. Ujú, Y entonces allí estaban otra vez las ideas de virtudes, no tan definidas o no estaban definidas, sino que simplemente estaban ahí. ujú. Las ideas de bien, de bondad, etcétera, etcétera, la idea del amor que se comparte con otras y así, pero seguían sin definirse. Y otro señor que tampoco le interesaba tanto la muerte, sino que en todo caso seguía, puede ser una tradición judeocristiana también a posteriori, de que en realidad la vida no nos pertenece sino a los dioses y por eso no teníamos derecho a quitárnosla. Ajá. Es Así, un regalo. claro, entonces en esa línea, porque seguimos sin alejarnos del tema que nos convoca hoy, y ahí estaba lo que era la muerte para Platón, Claro, sí, pero bueno, en el budismo e hinduismo también, digamos, uno no puede quitarse la vida, entonces tenemos que seguir apostando por ella. exactamente, Perli, exactamente, y ahí estaba la concepción directa. Pero bueno, seguimos avanzando en el tiempo, en esa misma época los sofistas, Protágoras también, que decía, bueno, no, pero ninguno de estos tiene razón, ni los que buscaban el origen de las cosas, ni este tal Platón, ni Sócrates que buscan las virtudes, en realidad la razón es capaz de todo. Cuando dicen que es capaz de todo el grupo sofistas, que está muy bien diferenciado, pero no vamos a hacer una clase de eso hoy, hay una situación de la razón es capaz de justificar cosas tremendas. Mm, Entonces ahí, en ese juego dialéctico, un Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas, el homo mensura. sí, sí, Otro caballero que decía, no me preocupa tanto la muerte, me preocupa la vida. Y esto del buen vivir es un fiasco. Entonces la cuestión es, la verdad es relativa, ujú, lo que importa en esa democracia naciente, en esa polis en las que estaban haciendo en aquel momento, algunos siglos antes de Cristo, era eh, poder ganar a través de la palabra algún pleito, alguna situación, sin importar cuál es la verdad, porque la verdad es relativa. claro. Y Depende del punto de vista del observador. exactamente, ahí está el Viste que homo cuando, por mensura. ejemplo, en una discusión, vamos a llevarlo a algo más tangible, en una discusión, yo A siempre ver, digo
que los dos tienen razón. Madre mía. Los dos tienen razón. Porque desde su punto de vista tienen razón. El tema es en poder encontrar acuerdos. A menos que uno de ellos diga que tiene razón, pero sabe que está mintiendo, pero refuerza que tiene razón y ahí ya se complica. Bueno, ahí ya tenemos ahí sí se complicó, pero, desde su punto de vista y como lo argumente, lo puede justificar y hasta puede llegar a lograr. ¿Qué es lo que hacen los abogados? Exactamente. Ahí estaba la cosa, la argumentación. La argumentación. Entonces, es una base muy interesante para el futuro, ¿no? El futuro de la modernidad, lo contemporáneo, que la razón no es confiable. Uh-huh. La razón parece que no es tan confiable porque sí, parece todo muy etéreo, muy armado, muy matemático, pero podemos llegar a justificar cosas terribles. Claro, la mente miente, dice una famosa frase. Así que así vamos avanzando, seguimos en este viernes con este tema que nos convoca. Y ya pasamos al medievalismo, así medio arbitrariamente, porque si no podríamos seguir durante horas y no tiene sentido, sería muy cansador. Así que vamos arbitrariamente pasando un poquito más adelante. Y ahí, por ejemplo, seguimos en este tema que nos hace llegar hasta un San Agustín, pongamos por caso. Así, de manera arbitraria. Nos gusta San Agustín, que era una especie de Cristo en cuanto a que también hasta aparentemente, si no nos han mentido, hasta los 30, 33 años tuvo una vida disoluta, otra palabra que me gusta, que ya no se usa, una vida así, un poco como se le supone apócrifamente al mismo Cristo, por eso lo aclaramos, poco liviana. De bajo perfil, digamos. Claro, de bajo perfil y de vida... No tenía redes, no tenía TikTok, Facebook. No tenía nada de eso, pero que se divertía mucho, vamos a decir, así eufemísticamente. No sabemos porque como no había evidencia. No hay evidencia, parece que hay algo apócrifo ahí, pero bueno, que comparten igual con el Buda, Sakyamuni, que también él mismo relataba que tuvo una vida también de placeres y demás, de desinteresarse del prójimo, y después bajo ese arbolito que está en la India, se convirtió en el Buda, se convirtió en lo que luego sería... digamos, dejar todo... Bueno, pero él tenía como otra... No era tanto como San Agustín o Jesús, sino como que él tenía una muy buena vida, vivía muy bien, y decide que para poder iluminarse debía dejar todo eso, y ahí se dedica a otro tipo de vida. Exactamente. Entonces, digo, más allá de las diferencias, incluso en tiempo, los tres tenían eso en común. Tenían en común que a esa edad reciben dejar los placeres de la materia. Dejar los placeres de la materia, se dan cuenta que en realidad no, esto no era por acá, me recontra divertí, la pasé bomba, pero ya es suficiente. Es necesario por ahora. Es necesario, pero esta gente tiene cortes abruptos, ¿viste? Eso, yo digo que es como un perfil. Luca Prodan, mira, vamos a Luca Prodan ahora más. Le pasó bien contemporáneo. Algo así. Después terminó con la ginebra, obviamente, nadie va a decir que no. Pero como que había encontrado un momento que no quiero volver a las riquezas de mi familia, allá por Inglaterra y demás. ¿Él es el que dice el lujo es vulgaridad? Ahí andamos cerca del Indio Solari. Pero está cerca igual en la época. Y los dos son pelados, así que por ahí era. Bueno, se pelaron como el Buda. Viste que en realidad los monjes budistas se pelan. Claro, así que algo de eso hay. No, por ahí Luca te decía un no te vuelvas azul, Don't Turn Blue, en su última época, que para él ese no te vuelvas azul era no te pongas triste. En la misma canción dice, vos sabés que la verdad en realidad está en tu interior. ¿Pero porque no tengas sangre azul o porque...? No, el no te pongas azul es como no te pongas triste, no te amargues, viví feliz el tiempo que te toque vivir y la verdad está dentro tuyo. Eso decía Luca con la ginebra en la mano, pero era un sabio igual, a su manera. Sí, obvio. No vamos a... Ahí está. Para mí Chano tiene grandes frases, muchas grandes frases. Ajá, así es. Así que bueno, pero volvemos de Luca hacia un poquito más atrás, estábamos con San Agustín, me parece. Sí. Después digo la frase de Chano. Ahí está, cuando quieras. Y bueno, y con el tema de San Agustín. Y bueno, nos vamos apurando porque son 19 y 20. Tranquilo porque vamos muy bien. Vamos muy bien, pero nos vamos apurando porque además hay un pequeño reel que después vamos a pasar que está relacionado a todo esto. Pero te digo la frase, algo habré perdido que estoy tan comprometido en buscar adentro mío, algo que yo pienso que está en vos. Interesantísima. Muy interesante. Tiene muchas frases, Chano. Larga e interesante. Sí. Por eso, de buscar adentro de uno y no estar andando buscando afuera lo que en realidad está dentro de uno y que uno tiene que darse.
Así mismo. Espectacular. Y bien al caso, Perli. Exacto, por eso. Y bueno, cerrando un poco lo de San Agustín, ¿qué pasaba? También decía, no, más que preocuparnos de la muerte, vamos a preocuparnos de la vida. Y en esta vida, por eso digo que jugamos con el tema muerte, pero en realidad estamos jugando con principio y fin todo el tiempo, Exacto. nos remite una cosa a la otra. Y es que decía, en realidad, el hombre, la humanidad, no tiene finalidad. No tiene una finalidad. Sí lo tiene una piedra que decía es caer, sí lo tiene un animal que es sobrevivir. Bueno, pero ahí podemos decir, porque en realidad esas cosas son. El hombre es como que busca quién es. Pero la piedra es piedra. Es. Y nosotros es como que estamos buscando quiénes somos. Claro, porque tenemos esa cosa que se llama razón que viene a mejorar o joderlo todo. Pero a diferencia del resto de los animales, seguimos siendo animales, pero con un poco de razón. Claro, pero los animales, bueno, se comunican, pero de otra manera, no tienen el lenguaje. Hay otro tipo de sentimientos también que nos cruzan, emociones. Así es, Perli. Y bueno, y en este caso él decía, no tiene una finalidad la humanidad, el hombre y la mujer, pero tenemos que buscar cuál es esa finalidad. Y esa finalidad la podemos lograr solo con la iluminación. Palabra técnica clave en San Agustín, la iluminación. Y en el budismo y el hinduismo. Que a veces se confunde con iluminación divina, como se le atribuye a Aristóteles, que para lograr el conocimiento, en este caso de los universales, es decir, de tener universal para llegar a No, pero decir... es como más echar luz. Echar luz se mezcla un poco, algo así como que la divinidad te lo permita, pero que uses bien tu razón, eso está diciendo San Agustín, es un poco una mezcla de ambas. Como pensar bien. Pensar bien, pero hay algo curioso que podemos compartir con toda nuestra audiencia, que es el tema de a qué refiere con la final. Bueno, yo recibí ya la iluminación, ya Sí. estoy feliz porque estoy iluminado. Como Sí. estamos nosotros ahora, Per, que estamos reiluminados este viernes. Bueno, pero yo recibí esta iluminación. Y ahora, y bueno, ¿cuál es el fin que tenemos? ¿Cuál es? Bueno, Lo más parecido es estar enamorado para mí. Y podría ser, ¿eh? Podría ser. A ver si Ese yo te digo estado. esto. A Yo, ver. yo no estoy ni cerca, pero es ese estado. Epa. ¿Y El cómo? estado de iluminación del Buda, me refiero. Yo no me Claro. siento que estoy ni cerca, pero bueno. Ah, bueno, yo queriendo llegar, queriendo rascar para llegar a eso. Pero, ¿qué sería la iluminación en este caso? No es una definición así tipo filosófica de es tal cosa, no. Esa iluminación es, curioso, dar el orden correcto o adecuado a las cosas. Perfecto. Maravilloso. Es el orden que vos le des, es decir, de prioridades que tienen las cosas en la vida, tu familia, tu amor, tu trabajo, el dinero. Bueno, es algo muy lindo porque se linkea un montón con constelaciones familiares. Bergelinger dice que en realidad primero el orden y después el amor. En realidad la verdad única, que también la dice Jesús, es el amor. ¿Cuál, viste cuando dice cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? El amor. El amor es la verdad y es la única verdad que existe. Pero tienes que estar ordenado, si no, aparece el caos. Ahí está. Y ahí están las relaciones humanas. Y nos remitimos todo el tiempo a aquel programa. Estamos Sí. yendo y volviendo al caos Permanentemente. permanentemente. Y bueno, podríamos seguir mucho más. Por ejemplo, más adelante lo tenemos a Nietzsche, que nos dice que Dios ha muerto. Se atreve a decir esa frase tan A mí me gusta famosa mucho hoy. Nietzsche y Sartre. La vida es una náusea. Te la tiro así Madre como- mía, madre mía. A mí también me gustan los dos, pero nos hacen sufrir estos señores. Porque Nietzsche parece siempre como muy enojado. Sí. Y el otro es muy como melancólico. furioso, y el otro es muy melancólico, porque, por ejemplo, en la novela, justamente La náusea, se mira al espejo y dice, lo que veo, esta sensación de la náusea es la sensación del absurdo Claro. de los existencialistas, que es, veo un manojo de cosas, no te define, ojo, No, cuando vos hay una cosa que hay no una se... cosa ahí que no se define y que además el punto está en lo efímero. Exacto. No somos necesarios cuando la náusea te lleva a la verdad. Claro, de saber no que no somos necesarios. sos efímero. ¿Cuál es el sentido? Por eso la famosa frase también, el hombre, la humanidad, el hombre y la mujer es una pasión inútil. Exacto. Otra famosa frase. Entonces nos lleva a eso. Pero lo decimos todo esto sin ponernos tristes, que nadie se ponga mal del nadie otro mal. lado. Estamos Me gusta jugando. la parte que estaba diciendo de Nietzsche para que puedas redondearla, porque por ahí quedó, viste, Ahí quedó. el que está escuchando por ahí dice, pero ¿qué querían decir de él? Claro. Y lo de Nietzsche,
Bueno, él tampoco se preocupaba tanto por la muerte, directamente Sí, porque creía que no había nada después. Entonces, de todo lo que es como hablamos una compu antes, que yo tengo dos teorías. Una es que una compu que se apaga, ¿viste? Y no anda más. Y la otra es, bueno, la trascendencia. ahí está. Y en este caso, un ejemplo de, y de ahí para adelante, Por Sartre, eso él dice Dios ha Heidegger. muerto. O sea, él trata de, en realidad, bueno, Heidegger, él trata como de salir de la dualidad. Decir, bueno, ¿y qué pasa? Porque si es una idea y es un concepto tan abstracto, ¿qué pasa si empezamos a pensar que no existe? Claro, que no hay nada después Que no hay de nada esta vida. después. Él cree, Nietzsche y los existencialistas que vienen, que estamos nombrando, que en realidad no hay nada, porque es una especie de cuento de niños que nos Exacto. armamos porque somos débiles, y sí lo somos. Acá decimos en punto Bueno, cero que sí Freud lo también somos. dice que en realidad el hombre se inventa un Dios para poder, de alguna manera, el padre que le faltó en la vida. Y es todopoderoso justamente porque, bueno, uno hasta los 10 años piensa que papá es Superman, que lo puede absolutamente todo, que papá no se cansa, no tiene Exactamente. Es necesidades, como algo o alguien a quien es aferrarse. asexuado, ¿viste? Claro, Esas es cosas eso. que pensamos cuando somos niños. Exactamente, Per. Pero él dice, animémonos a ser Está en los. Moisés y la religión monoteísta, es el texto de Freud. Bien ahí. Y esto, bueno, lo podemos ver en Así habló Zaratustra, Exacto, novela filosófica, pero una novela al fin, muy pintoresca que habla de los diferentes periodos del nihilismo. exacto. Pero así que nos quedamos con, de repente, hablar de demasiado Dios y que la vida es de los dioses, etcétera, a unas personas que dicen, en realidad no hay nada, todo esto fue una ficción y nos remite a esta vida y qué hacemos en esta ¿Qué vida. Y hacemos en Nietzsche esta dice vida? vivir peligrosamente. Pero eso lo vamos a ver después. ¡Wow! Me Ah, encanta, me encanta, me gustó. Ay, me gustó, se me puso bien gustó. escorpiano, Hay que bien ver picante. los costos de vivir peligrosamente. Pero para no irnos demasiado de tiempo, Perfecto. yo ¿Querés que diría, mandemos el Reels y yo después nos vamos a la diría, pausa? compartimos el reel, vamos a la pausa, Y cuando volvemos hablamos sobre hablamos eso. un poquito de reel y de otro tema. Así que quédense ahí, Perfecto, señoras y perfecto, señores. quédense ahí porque aparte hay un tema hermoso musical elegido especialmente por el señor Adrián Magrini. Vamos. Premisa que acompaña tanto a Cometierra como a Miseria, que es, bueno, la tierra que habitamos nos conoce, nosotros dejamos una huella en la tierra que habitamos. Y bueno, yo nací en el 78, crecí viendo organizaciones de madres buscar a sus hijas e hijos en la tierra. Y en democracia, bueno, seguimos desapareciendo, sobre todo las mujeres. Algo que en la novela es muy metafórico, en realidad de nuestra vida es absolutamente real. Entonces lo que hago sí es construir desde ahí una suerte de nexo entre la tierra y entre esos buscadores de seres queridos que faltan. No alcanza con al otro. Impiden volar porque no devuelven los cuerpos. A nosotras nos arrojan a la basura. Novelas que nacen del dolor que me generaba eso. Creo que también hace que la novela sea leída en tantas partes del mundo. Esto de que en realidad es un problema absolutamente sistémico, ¿no? Estás escuchando Perla Mágica Radio por Punto Cero. Si sos emprendedor o emprendedora, visita www.merconetwork.com. Es una plataforma integral que te conecta con todos los prestadores de servicios y recursos que necesitas para tu negocio. Merconetwork. Todo en un solo lugar. Tu voz es voz. Si tenés cuestiones de vida por resolver, estás desmotivada o aún no encontrás tu propósito de vida, mi nombre es Carolina Francés. Soy coach motivacional y mentora de emprendedores. Encontrame en las redes como Tu voz es voz, porque lo que decimos habla de nosotros. Perla Mágica, terapeuta holística y licenciada en psicología. Conversaciones de alma a alma. Hipnosis, Reiki, registros akáshicos. Perla Mágica, una terapia distinta. Para tomar sesiones y talleres, encontrala en Instagram @perlamágica_ps.
turnos virtuales y también en consultorio.